Estaba removiendo la sopa cuando mi nuera me quitó la olla de las manos. ¿Quién cocina así? No sirves para nada. Jessica gritó con esa voz que había aprendido a temer más que el silencio. Mi hijo David estaba a 10 pies de distancia hundido en ese sofá que compré cuando aún me llamaba mamá. Subió el volumen de la televisión. Hizo como si no oyera, como siempre. El caldo hirviendo salpicó en mi mano, pero no grité. Ya no grité. Me había acostumbrado al dolor de las pequeñas quemaduras, esas que no dejan marca en la piel pero te pudren por dentro. Jessica seguía despotricando sobre mi sazón, sobre mi inutilidad, sobre cómo era una carga en su casa. Esa palabra, su casa, me atravesó como todas las veces anteriores. Esta era mi casa. La casa que Henry y yo construimos ladrillo a ladrillo durante 32 años de matrimonio. Pero no dije nada. Caminé hacia el armario con pasos lentos. Mis rodillas crujían. Tengo 68 años y mi cuerpo me cobra por cada humillación con un dolor diferente. Abrí la puerta del armario alto, el que guardaba la vajilla de porcelana blanca con bordes dorados que había pertenecido a mi suegra, Margaret. Valorado en 5,000 pesos por un anticuario, la herencia más preciada de la familia Miller. Saqué toda la pila de platos. Jessica dejó de gritar. ¿Qué estás haciendo, vieja loca? No respondí. Solo sostuve esa torre de porcelana con mis manos temblorosas, esas manos arrugadas que ella tanto despreciaba, y la dejé caer. El estruendo fue hermoso, como si 50 años de silencio se hubieran roto de una vez. Los platos estallaron contra el suelo de cerámica en 1000 brillantes pedazos. Jessica gritó. David vino corriendo desde la sala, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Se quedó paralizado en la puerta. En medio de los fragmentos de porcelana que ahora cubría mi cocina como nieve sucia, lo miré directamente a los ojos. Esos ojos que una vez me miraron con el amor de un hijo, y dije con una calma que ni siquiera reconocía en mí mismo, si nada de lo que hago funciona, entonces nada importa, ¿verdad? El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Grito porque mi hijo, por primera vez en 3 años, tenía miedo de mí. Y eso fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. Si quieres saber cómo una mujer de casi 70 años recuperó todo lo que le robaron, suscríbete y sigue esta historia hasta el final, porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Pero para entender ese momento, para entender por qué dejé caer 5,000 pesos al suelo sin parpadear, necesito contarte cómo llegué allí. Cómo pasé de ser Martha Miller, dueña de mi vida y de mi hogar, a convertirme en una extraña en mi propia casa. Y créeme, lo que descubrí en el camino fue peor que cualquier plato roto. Todo comenzó hace 3 años, un martes de octubre que olía a hojas de otoño y café recién hecho. Henry había muerto 6 meses antes, un infarto masivo mientras podaba los rosales en el jardín. Cayó entre las flores que tanto amaba, y lo encontré con tierra bajo las uñas y una expresión casi pacífica en su rostro. El hombre de mi vida se fue sin despedirse y me dejó sola en esta casa de 3 habitaciones en los suburbios con 50,000 en ahorros y un agujero en el pecho que ningún dinero podría llenar. David vino al funeral. Él lloró. Me abrazó. Me prometió que nunca me dejaría sola. Durante 2 meses, cumplió su palabra. Llamaba todas las semanas. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Me aferraba a esas llamadas como un náufrago a un trozo de madera. Era mi único hijo, el bebé que casi me mata al nacer, el niño que Henry cargaba sobre sus hombros, el adolescente rebelde que a los 20 años lloró y pidió perdón por darnos tantos dolores de cabeza. Entonces apareció ella, Jessica. Llegaron juntos un sábado por la tarde sin previo aviso. David llevaba una camisa arrugada y tenía ojeras bajo los ojos como cortinas. Llevaba un suéter ajustado de color mostaza y unos jeans que parecían pintados. Sonrisa perfecta, uñas impecables, ojos calculadores. Mamá, esta es Jessica, mi novia. Ella extendió su mano con esa sonrisa que más tarde aprendería a odiar. Unplacer, señora Miller. David me ha hablado mucho de ti. Hice café. Saqué los pasteles que había comprado esa mañana en la panadería de la esquina. Nos sentamos en la sala de estar, mi sala de estar, con los muebles de mezclilla beige que Henry y yo elegimos juntos hace 15 años. Y David empezó a hablar. El negocio había quebrado. ¿Qué negocio? Pregunté. Uno de autopartes, explicó. Había invertido todos sus ahorros con un socio, un tipo llamado Jerry. Ahora estaba endeudado. 40,000 pesos en el hoyo. El banco lo estaba presionando. Necesitaba un lugar donde quedarse mientras se recuperaba. Solo unos meses, mamá. Lo juro. Solo hasta que consiga un trabajo y pueda pagar. Jessica puso su mano sobre la de David. Sus ojos brillaban, pero no con lágrimas, sino con algo que no podía identificar.
Entonces también buscaré trabajo, señora Miller. No queremos ser una carga. Solo necesitamos un respiro. Los miré a ambos. Mi hijo parecía destrozado, derrotado. Y yo, estúpido de mí, solo podía ver al niño de 7 años que venía corriendo a abrazarme cuando llegaba a casa de la escuela. Quédate, le dije. Esta es tu casa. Jessica sonrió. David me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. No sabía que acababa de firmar mi sentencia. Se mudaron una semana después. Traje tras traje, caja tras caja. Tomaron el dormitorio principal, mi dormitorio, el que compartí con Henry, durante 32 años, porque era más grande y David necesitaba espacio para trabajar en su computadora. Me mudé a la habitación de invitados. Daba al patio trasero y se llenaba de humedad cada temporada de lluvias. Es temporal, dijo la mamá de David mientras organizaba su ropa en el armario donde aún colgaban las camisas de su padre. 6 meses después, se casaron. Una boda expresa en el juzgado sin avisarme hasta 2 días antes. Solo queremos algo íntimo, señora. Miller le explicó a Jessica con esa dulce voz que usaba cuando necesitaba algo. Solo nosotros, ya sabes, sin complicaciones. Fui, llevé flores. Lloré en silencio mientras los veía firmar, y nunca se fueron. Cada vez que preguntaba cuándo buscarían su propio lugar, David cambiaba de tema. Jessica suspiró profundamente y comentó lo difícil que estaba la economía, lo caras que eran las rentas, cuánto apreciaba mi generosidad. Generosidad, esa palabra que usaba como un látigo disfrazado de caricia. Poco a poco, la casa dejó de ser mía. Jessica cambió las cortinas del salón, las de lino color marfil que cosí yo misma, por unas modernas de color gris metálico. Las tuyas ya estaban muy viejas, suegra. Necesitaban una renovación. Movió los muebles. Ella quitó las fotografías de Henry y mías de la pared y las reemplazó con pinturas abstractas que compró en un mercado. Tenemos que modernizar esto, ¿no crees? Parece que vivimos en los años 90. Me quedé en silencio. Tragué mi orgullo. Me dije a mí mismo que eran solo cosas materiales, que lo importante era tener a mi hijo cerca. Pero no era solo eso. Jessica empezó a imponer reglas, horarios para mis duchas, usas demasiada agua caliente y la electricidad es cara, restricciones en la cocina. Mejor cocino yo, señora Miller. Eres demasiado mayor para tanto esfuerzo. Prohibiciones de usar la sala de estar cuando tenían visitas. ¿Es eso? Bueno, hueles un poco a viejo. No lo tomes a mal. ¿Y David? David miró hacia otro lado. Se sumergió en su teléfono. Fue a la tienda justo cuando empecé a quejarme. No compliques las cosas, mamá. Me lo dijo cuando logré atraparlo a solas. Jessica solo quiere orden en su casa. Su casa. Esas 2 palabras me dejaron sin aliento la primera vez que las escuché salir de la boca de mi hijo. Pasaron 3 años así. 3 años volviéndome invisible en mi propia casa. 3 años lavando su ropa a mano porque la lavadora consume demasiada electricidad. 3 años comiendo sola en la cocina mientras ellos cenaban en la sala viendo Netflix. 3 años escuchando a Jessica criticar todo lo que hacía, desde cómo barría hasta cómo respiraba. Y soporté porque era mi hijo. Porque tenía miedo de estar completamente sola. Porque a los 68, el mundo exterior era más aterrador que el infierno interior. Hasta que encontré los papeles y descubrí que lo que pensaba que era el infierno apenas era el vestíbulo. Las pequeñas humillaciones son las que más duelen, no las grandes. Ves esas venir, te preparas, te defiendes. Son los pequeños, los que llegan disfrazados de preocupación o ayuda, los que te devoran por dentro hasta que un día te miras en el espejo y no reconoces a la mujer que te mira de vuelta. Jessica era una experta en esos. Todo empezó con el despertador. Cada mañana a las 6 en punto, ella golpeaba mi puerta con los nudillos. 3 golpes secos y autoritarios. Azaré Miller y Azara. El desayuno no se hace solo. Al principio, pensé que era cosa de un par de días, pero se convirtió en una obligación ritual rutinaria. Me levanté con el cuerpo adolorido. La artritis en mis rodillas me atacaba peor por las mañanas y me arrastraba a la cocina mientras ellos seguían durmiendo en mi cama bajo mis sábanas en mi dormitorio. Hice huevos con jamón, tocino, tostadas, café con canela, todo exactamente como a David le gustaba desde que era un niño. Pero nada era suficiente ya. Los huevos están líquidos, diría Jessica, apartando el plato con desprecio. ¿Acaso no sabes ni siquiera romper un huevo, señora Miller? El café está frío, se quejó sin mirar de su teléfono. Lo dejaste reposar demasiado tiempo otra vez. David comió en silencio, con los ojos pegados a su plato como si no oyera nada, como si no existiera. Luego vino la colada. Señora Miller,
La lavadora consume demasiada electricidad, anunció Jessica una tarde, con las manos en las caderas plantadas en la puerta del patio. Además, no pagas ni un centavo por los servicios públicos. Lo mínimo que puedes hacer es lavar a mano. Así que allí estaba yo, con mis 68 años y manos que ya no agarraban con fuerza, arrodillada frente a una tina de plástico, fregando sus blusas de seda, sus jeans de diseñador, la ropa interior de mi hijo. Me rompió el alma tocarlo porque me recordaba cuando él era un bebé y yo le cambiaba los pañales con todo el amor del mundo. Mis nudillos crujieron, mi piel se peló. Pero no podía quejarme porque era lo mínimo que podía hacer después de tanta generosidad. Esa maldita palabra otra vez, generosidad. Luego vinieron las restricciones de horario. No puedes ducharte después de las 7 de la noche, ordenó Jessica. El calentador de agua consume demasiado gas y nosotros pagamos por ello. No se puede ver la televisión en la sala cuando tenemos invitados, añadió otro día. Es solo que, bueno, hueles un poco raro. No es personal, señora Miller. Es solo que a su edad, ya sabe. El cuerpo cambia. Me humilló frente a sus amigos, frente a sus padres. Una vez, durante una cena que organizó sin decírmelo, me encerró en mi habitación desde afuera. Está muy cansada, la oí decir a los invitados. Mejor que descanse. Pasé 3 horas allí escuchando risas y música al otro lado de la puerta, golpeando sin que nadie viniera a abrir hasta que terminó la fiesta. Y Jessica recordó que me había encerrado. Oh, lo siento, suegra. Se me olvidó por completo. Y David, mi hijo, el niño que di a luz tras 22 horas de trabajo de parto. Nada. Silencio absoluto. Una tarde, lo confronté. Lo esperé en el pasillo cuando salió de la ducha, todavía con el cabello mojado, oliendo a ese champú caro que compró con mi dinero. David, necesito hablar contigo. No ahora, mamá. Tengo prisa. Es importante. Suspiró. Ese suspiro lo conocía también. El que usaba de adolescente cuando le pedía que limpiara su habitación. ¿Qué pasa ahora? Tu esposa Jessica. Me trata mal, hijo. Me humilla. Me hace sentir como si estuviera estorbando en mi propia casa. Se frotó la cara con las manos. Evitó mi mirada. Mama, eres vieja. No compliques las cosas. Jessica solo quiere orden en su casa. Si no te gusta, bueno, puedes buscar otro lugar. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Su casa. David, esta es mi casa. Lo pagué con tu padre durante 30 años. Sí, pero ahora pagamos los servicios públicos. Nosotros mantenemos esto en funcionamiento. Solo estás aquí. Solo estás aquí. Esas 4 palabras me dejaron sin aliento. Mi hijo me miró como si fuera un viejo mueble que ya no era útil, pero por lástima, no se atrevían a tirar. ¿Qué te hizo esa mujer, David? ¿Dónde está el hijo que crié? Crecí, mamá. Eso es lo que pasó. Ya no soy tu niño pequeño. Ahora tengo mi propia familia. Se fue. Me dejó de pie en el pasillo, con lágrimas rodando por mis mejillas, abrazándome a mí misma porque no había nadie más que me abrazara. Esa noche, no cené. Me quedé en mi habitación, mirando las manchas de humedad en el techo, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Pero lo peor aún no había pasado. Porque 3 semanas después, mientras buscaba una factura de electricidad que Jessica juraba que había perdido, abrí el cajón del escritorio en el estudio, el que había sido de Henry, y encontré un sobremanila escondido bajo algunos archivos viejos. Lo abrí, con manos temblorosas, y lo que vi dentro hizo que el mundo se detuviera. Eran documentos legales, escrituras notariales, papeles con el sello de un abogado que no conocía. Y mi nombre, Martha Miller, viuda de M. R. Miller, aparecía una y otra vez junto a palabras que me helaban la sangre. Incompetencia mental, senilidad progresiva, incapacidad para administrar bienes. Estaban tratando de declararme loco. Estaban tratando de quitarme todo. Mi propia sangre estaba robando la casa por la que Henry había dado 30 años de su vida. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Había informes médicos, falsos, porque nunca había ido a ese médico. Con diagnósticos inventados, declaraciones firmadas por testigos que supuestamente habían visto mi deterioro mental, todo cuidadosamente fabricado, y al final del expediente, un documento que me atravesó como una bala. Extractos bancarios de la cuenta conjunta que había abierto con David para emergencias, la que contenía los 50.000 que Henry me dejó. Solo quedaban 50.000. Habían sacado 00,000 robados por mi hijo y esa víbora que se hacía llamar mi nuera. Me dejé caer en la silla del escritorio, la misma en la que Henry se sentaba a hacer cuentas los domingos, y sollozaba hasta que no me quedaron más lágrimas. ¿Cómo había llegado a este punto?
¿Cómo había permitido que me destruyeran así? La respuesta era simple y dolorosa. ¿Por qué los amaba? Porque era mi familia. Porque tenía miedo de quedarme sola. Pero esa tarde, entre esos papeles que olían a traición, algo cambió dentro de mí. El miedo comenzó a convertirse en rabia. Y la rabia, como pronto descubrirían, puede ser mucho más peligrosa que el silencio. Volví a colocar los documentos exactamente como los encontré. Con manos que aún temblaban, doblé cada papel, siguiendo los pliegues originales, los volví a poner en la carpeta Manila y la escondí bajo los mismos archivos viejos. Cerré el cajón lentamente en silencio, como si alguien pudiera oírme aunque la casa estuviera vacía. Jessica había salido de compras. David estaba en una entrevista de trabajo. Otra mentira en la colección que habían construido a mi alrededor. Me senté en el sofá de la sala, el que ya no me dejaban usar cuando ellos estaban allí, y miré las paredes de mi casa como si las viera por primera vez. Las fotografías de Henry habían desaparecido. Los recuerdos de 32 años de matrimonio borrados como si nunca hubieran existido. En su lugar, cuadros sin alma que Jessica había comprado en oferta. 00,000. El número giraba en mi cabeza como un buitre sobre Carrión. Eso era más que dinero. Era el sudor de Henry levantándose a las 5 de la mañana durante 30 años para conducir su taxi. Fueron las noches que pasé despierta cosiendo para otros, juntando el pago inicial para esta casa. Era cada dólar ahorrado, cada lujo negado, cada sacrificio hecho con la promesa de que algún día podríamos descansar. Y mi hijo, mi propia sangre, me lo había robado mientras me obligaba a lavar su ropa a mano. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron los papeles para declararme incompetente, para borrarme legalmente, para convertirme en un fantasma en mi propia vida. Ser los ojos. Tomé una respiración profunda. Y en ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No les daría el placer de verme destruida. Durante los días siguientes, me convertí en una actriz consumada. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba el desayuno, soportaba los insultos de Jessica con la cabeza agachada. Lavaba la ropa, limpiaba los pisos, me hacía pequeña, invisible, inofensiva. Pero por dentro, estaba planeando. Necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto solo. Y solo había una persona en el mundo en la que podía confiar completamente. Primo Louise. 71 años de pura fibra de acero envuelta en elegancia. Un abogado retirado de Chicago con 3 hijos exitosos y cero tolerancia para tonterías. Habíamos crecido juntas, compartiendo muñecas de trapo y secretos de juventud. Ella era la única familia real que me quedaba. La llamé un martes por la tarde cuando Jessica fue a su clase de yoga, otra cosa que pagó con mi dinero. Y David estaba Dios sabe dónde haciendo Dios sabe qué. Primo, ¿qué pasó? No me has llamado en meses. Y luego me desmoroné. Lo conti to do. Las humillaciones, los insultos, el dinero robado, los documentos falsos. Cada palabra salió entre sollozos que ya no podía contener. 3 años de dolor condensados en 20 minutos de confesión telefónica. Hubo un silencio cuando terminé. Un silencio tan pesado que pensé que la llamada se había cortado. Louise, estoy aquí. Su voz sonaba diferente. Fría. Peligroso. ¿Y vas a permitir que esa víbora se lleve lo que Henry construyó con su sudor? ¿Vas a dejar que tu hijo, mi sobrino, te robe y te borre como si no valieras nada? No sé qué hacer. Bueno, yo sí. Escúchame bien, Marta. Esos documentos no valen nada sin tu firma en un juicio formal. Nada. Pero si no actuamos ahora, van a falsificar tu firma o presionarte hasta que cedas. ¿Me entiendes? Asentí aunque ella no podía verme. Necesitas un abogado hoy, ahora mismo. No tengo dinero, pero tengo contactos, un colega de la universidad que maneja estos casos. Voy a llamarlo ahora mismo. Pero Marta me escuchó bien. Tienes que ser fuerte. Tienes todo el poder aquí. La casa está a tu nombre. El dinero es tuyo. El problema es que te has creído la historia de que eres inútil. Sus palabras me golpearon como una bofetada necesaria. Es hora de que recuerdes quién demonios eres, prima. Eres Marta Miller, la mujer que crió a un hijo sola mientras su esposo trabajaba 12 horas al día. La que construyó un hogar desde cero, la que sobrevivió a la muerte de su compañero de vida. No eres la anciana inútil que ese miserable quiere que creas que eres. Algo se encendió dentro de mí. Una chispa pequeña pero feroz. ¿Qué tengo que hacer primero? No toques esos documentos. Déjalos allí como evidencia. Segundo, el abogado te va a llamar mañana. Su nombre es Robert Davis. Confías en él con todo. En tercer lugar, necesitas pruebas de las humillaciones. ¿Tienes alguna forma de grabar? No sé cómo usar esas cosas.
¿Tienes vecinos de confianza? Pensé en Lisa, la chica del número 42, una estudiante de enfermería, siempre amable, siempre preguntando si necesitaba algo cuando nos cruzábamos en la calle. Sí, hay una joven. Perfecto. Pídele ayuda. Dile que necesitas instalar cámaras o grabar con tu teléfono. Los jóvenes saben sobre esas cosas. Necesitamos pruebas de cómo te tratan. Cada insulto, cada humillación, todo. Lo hice, tengo miedo. Lo sé, prima, pero ¿sabes qué es más aterrador? Terminar tus días en una residencia de ancianos mientras esos dos gastan tu dinero en vacaciones. ¿Es eso lo que quieres? No. Entonces lucha. Lucha con todo lo que tienes y no estás solo. Voy para allá este fin de semana. Vamos a hundir a esa víbora y a ese hijo ingrato hasta que rueguen por misericordia. Colgamos. Me senté en la sala mirando mis manos arrugadas. Esas manos que Jessica tanto despreciaba. Y por primera vez en 3 años, no las vi como débiles. Los vi como armas. Al día siguiente, Robert Davis me llamó. Voz professional, tonos serios. Me explicó los pasos legales para proteger mi propiedad y dinero. Me dijo que necesitaba actuar rápido, bloquear el acceso a la cuenta bancaria, reunir pruebas de fraude, documentar el abuso. Señora Miller, la ley está de su lado, pero necesito que sea valiente. ¿Puedes hacerlo? Miré hacia la cocina donde Jessica estaba haciendo un batido con ingredientes orgánicos que costaban 0. Ingredientes por los que había pagado sin saberlo. Sí, respondí. Puedo hacerlo. Esa tarde, cuando Jessica fue al salón, llamé a la puerta del apartamento 42. Lisa abrió con su sonrisa habitual. Señora Miller, qué placer verla. Pase. Entra. Lisa, necesito tu ayuda, y no puedo explicarlo todo, pero confía en mí. Le conté lo básico. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, sus ojos marrones se llenaron de indignación. "Say miserable. Perdón por el lenguaje, señora, pero eso es lo que es. Por supuesto, te ayudaré. Mira, tengo unas cámaras pequeñas que compré para mi proyecto escolar. Se pueden ocultar fácilmente, y te voy a enseñar cómo grabar con tu celular. Pasamos 2 horas practicando cómo encender el grabador de audio del teléfono sin que se note, dónde colocar las mini cámaras. En la sala de estar, el reloj en la cocina, el jarrón en el marco de la foto en el pasillo. Cuando ella te trate mal, graba todo lo que Lisa te indicó, cada palabra, sin importar lo cruel que sea. De hecho, cuanto peor, mejor. No tuve que esperar mucho. 2 días después, mientras estaba haciendo la cena, Jessica irrumpió en la cocina. ¿Qué es esta basura?, gritó, señalando el guiso de pollo que estaba cocinando. ¿Cuántas veces tengo que decirte que David no come cebollas? ¿Eres sordo o estúpido? Mi teléfono celular estaba en el bolsillo de mi delantal grabando. Lo siento, lo siento, lo siento. Eso es lo único que sabes decir. ¿Sabes qué? Ni siquiera cocines más. No sirves para nada. Eres inútil. Una carga. Si David no fuera tan noble, te habría echado hace años. Cada palabra fue grabada con perfecta claridad. A tu edad, deberías estar agradecida de que te apoyemos. La mayoría de las viejas como tú terminan abandonadas comiendo sobras en algún asilo barato. Mantuve la cabeza baja y las manos ocupadas pelando papas, pero por dentro sonreía porque cada insulto era una bala que usaría contra ella más tarde. Durante las siguientes 2 semanas, recogí pruebas como un cazador paciente. Las cámaras capturaron a Jessica gritándome, insultándome, tratándome como basura. El audio grabó sus crueles comentarios sobre mi edad, mi olor, mi inutilidad. Y entonces encontré algo que ni siquiera estaba buscando. Una noche, incapaz de dormir, bajé a la cocina por un vaso de agua. Eran las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio. Pero al pasar por la sala de estar, escuché voces susurrando en el dormitorio principal. Jessica. Pero no estaba hablando con David. Ella estaba hablando por teléfono. Me acerqué a la puerta con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La puerta estaba entreabierta apenas medio centímetro. Saqué mi teléfono celular, activé el grabador y contuve la respiración. No seas impatient, mi amor. Todo está casi listo, decía Jessica con una voz que nunca había escuchado de ella. Suave, carnosa, íntima. El abogado dice que en un mes, Max, tenemos las escrituras. Sí, a mi nombre. David no sospecha nada. El idiota piensa que lo hago por él. Ella se rió. Una risa que me heló la sangre. Obviamente, lo voy a dejar. Jerry, ¿crees que me casé con ese imbécil por amor? Por favor. Solo fue el medio para conseguir la casa. Sí, la anciana está casi neutralizada.
En cuanto tenga todo firmado, empiezo el divorcio y nos vamos a Puerto Vallarta como planeamos. Jerry, el socio del negocio fallido, el socio que les había robado todo. No había negocio. Nunca lo hubo. Todo, absolutamente todo había sido una mentira desde el principio. Jessica no solo me estaba robando a mí, también estaba robando a David. Y mi hijo, tan estúpido y ciego, era parte del plan sin siquiera saberlo. Grabé durante 10 minutos cada palabra, cada risa, cada detalle del plan para dejarme sin nada y abandonar a mi hijo como a un perro callejero. Cuando volví a mi habitación, ya no temblaba de miedo. Estaba temblando de pura rabia cristalina. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Y lo mejor de todo, no tenía ni idea de que la anciana inútil acababa de convertirse en la persona más peligrosa de esa casa. El calendario marcaba el 15 de marzo, mi cumpleaños número 69, un año más cerca de los 70, un año más lejos del Henry que solía cantarme el cumpleaños con su voz desafinada mientras me traía café a la cama. No esperaba nada. Había aprendido a no esperar nada. Pero Jessica tenía otros planes. Suegra, me dijo esa mañana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vamos a organizar una pequeña cena para celebrar tu cumpleaños. Algo íntimo, solo la familia. ¿Qué piensas? Me sorprendió. Durante 3 años, mi cumpleaños había pasado desapercibido. Ni una felicitación, ni un abrazo, ni siquiera un mensaje de texto de David. Y ahora, de repente, querían celebrar. No es necesario, dije con cautela. No quiero causar problemas. Oh, no seas así. Insistimos. Claro, cariño. Le dio un codazo a David, que estaba desayunando sin mirar de su teléfono. Sí, claro. Feliz cumpleaños, mamá. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Algo no cuadraba. Mi instinto, el que había estado ignorando durante 3 años, me gritaba que tuviera cuidado, pero asentí. Sonreí. Hice como si estuviera agradecida porque ahora también sabía jugar. Pasé el día preparando mi propia fiesta. Jessica me hizo limpiar la casa para que todo se vea presentable. Limpié el polvo, trapeé, limpié los baños, pulí los espejos. Mis rodillas gritaban de dolor. Mi espalda ardía, pero no me quejé. Mi teléfono celular en mi bolsillo grababa cada orden, cada comentario hiriente. La señora Miller limpió bien esa esquina. ¿No lo ves? Está lleno de telarañas. Oh, Dios. A tu edad, ni siquiera puedes ver. Bueno, apúrate. Los invitados llegan a las 7 y la cocina todavía no está lista. A las 6 de la tarde, cuando terminé de dejar la casa reluciente, subí a mi habitación para cambiarme. Me puse un vestido burdeos que no había usado desde el funeral de Henry. Me puse casi nada de maquillaje, un poco de polvo, lápiz labial discreto. Me peiné el cabello gris que Jessica siempre decía que me hacía parecer descuidada. Me miré en el espejo. La mujer que miraba hacia atrás parecía cansada, pero había algo nuevo en sus ojos, algo duro, decidido. Feliz cumpleaños, Marta, me dije. Que este sea el último que pase siendo un cobarde. Bajé a las 7 en punto. La sala estaba decorada, con globos dorados, que había inflado esa tarde, y un letrero que decía feliz cumpleaños colgado en la pared. La mesa del comedor estaba puesta con el mantel de lino bordado que había sido de mi madre. Pero cuando vi quiénes eran los invitados, mi estómago se revolvió. Los padres de Jessica, su hermano con su novia, 3 amigos de ella que nunca había visto, y ese tipo Jerry. Sí, el supuesto compañero que los había robado sentado allí como si nada con una cerveza en la mano. Ninguna persona que conocía, ni mis amigos de la iglesia, ni la prima Louise, ni los vecinos con quienes había compartido 30 años de vida. Esta no era mi fiesta de cumpleaños. Era la fiesta de Jessica. Yo solo era la excusa. Ahí está la cumpleañera, anunció Jessica con una voz cantarina señalándome como si fuera un animal de circo. Vengan, vengan todos, a saludar. Me rodearon con abrazos falsos y felicitaciones vacías. El padre de Jessica, un hombre corpulento que olía a puros baratos, me dio una palmadita en la espalda. Muchas felicidades, señora. 69 vaya. Mi mamá ni siquiera llegó a los 65. Qué comentario tan apropiado para una fiesta. No sentemos a Jessica había pedido comida de un restaurante caro. Ensaladas de pasta gourmet, pan artesanal, todo pagado con el dinero que habían robado de mi cuenta. Me senté al final de la mesa, el lugar de menor importancia, mientras Jessica presidía como una reina en mi silla en mi comedor en mi casa. David estaba a su lado, sonriendo incómodamente, sirviendo vino a los invitados. Un brindis, anunció el padre de Jessica al levantar su copa.
Por la señora Miller, que tiene la suerte de contar con una nuera tan dedicada que la cuida en su vejez. Todos rieron y brindaron. Sostuve mi vaso de agua. No me habían servido vino y forzaron una sonrisa. Sí, es suerte, continuó la madre de Jessica, una mujer delgada con demasiado maquillaje. A su edad, muchas mujeres terminan solas, abandonadas por sus familias. Qué bendición que David y mi hija la hayan acogido como si yo fuera una persona sin hogar, y me rescataron de la calle. Nadie mencionó que era mi casa, que ellos eran los que yo había acogido cuando llegaron sin nada. La cena continuó entre risas y anécdotas que no me incluían. Hablaban de viajes, restaurantes, planes futuros. Era solo otro mueble en la habitación, invisible, irrelevante, hasta que Jessica hizo el anuncio. Ella golpeó su vaso con un cuchillo para llamar la atención. Todos se quedaron en silencio. Se puso de pie radiante con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado. Bueno, ya que estamos todos reunidos, David y yo queremos compartir algunas noticias emocionantes. Mi hijo también se levantó, tomando su mano. Vamos a renovar la casa por completo, anunció Jessica, abriendo los brazos como si presentara un proyecto en televisión. Nuevos baños, cocina moderna, pisos de madera, todo. Ya tenemos el presupuesto y empezamos el próximo mes. Aplausos. ¡Felicidades! ¡Qué emocionante! ¡Qué maravilloso! Nadie preguntó mi opinión. Y ella siguió señalando hacia las paredes de la sala de estar. Vamos a tirar todas esas antigüedades. La señora Miller guarda muebles antiguos, fotos viejas, esa porcelana china que nadie usa. Todo se va. La casa parece un museo de los años 70. Risas, murmullos de aprobación. Sentía que me estaba ahogando. Esas antigüedades eran mi vida. Cada fotografía era un recuerdo de Henry. Cada mueble una historia. La porcelana había pertenecido a 3 generaciones de mujeres Miller. Disculpe, dije con una voz apenas audible. Esas cosas tienen valor sentimental. No puedes. Oh, suegra, Jessica me interrumpió, girándose hacia mí con esa expresión de falsa paciencia que tanto odiaba. A tu edad, tienes que aprender a soltar las cosas materiales. Además, necesitamos espacio. No puedes vivir en el pasado para siempre. El hermano de Jessica soltó una risa. Es cierto, mi abuela era igual. Ella guardaba incluso la ropa interior rota porque tenía valor sentimental. Más risas. Me hundí en mi silla, con las mejillas ardiendo de humillación. Entonces Jerry, ese maldito Jerry que le susurraba cosas sucias a mi nuera por teléfono mientras mi hijo dormía, levantó su copa. Bueno, brindo por Jessica y David. Por la pareja perfecta que sabe modernizar una casa antigua como yo. Y debemos estar agradecidos, añadió Jessica, mirándome directamente con ojos llenos de veneno disfrazado de miel. Que la señora Miller es tan comprensiva. A su edad, muchos terminan en un asilo comiendo puré y viendo televisión todo el día. Pero ella tiene la suerte de estar aquí con nosotros, siendo parte de la familia. Silencio incómodo. Algunos invitados miraron hacia otro lado. Otros sonrieron nerviosamente. Pero nadie me defendió. Y David, mi hijo, mi único hijo, se quedó allí de pie con la copa en la mano, evitando mi mirada. Bueno, dijo el padre de Jessica, rompiendo la tensión. ¿Dónde está el pastel? Jessica aplaudió. Ah, sí, traje uno especial. David, ayúdame. Salieron a la cocina. Los invitados reanudaron sus conversaciones. Me quedé sentado en mi rincón con un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Regresaron con un pequeño pastel más adecuado para un niño que para alguien que cumple 69 años con velas encendidas. Lo colocaron frente a mí. Canta, ordenó Jessica. Cantaron la canción de cumpleaños desafinados, rápido y sin entusiasmo, como alguien que cumple con una obligación molesta. Pide un deseo, suegra. Miré las velas. Miré las caras a mi alrededor. Desconocidos, todos desconocidos. Miré a mi hijo, quien finalmente sostuvo mi mirada por un segundo antes de apartarla. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo dolor. Era rabia, indignación ardiente de ira. Pero no dije nada. Simplemente cerré los ojos, pedí un deseo que nunca imaginarían y apagué las velas. Aplausos tibios. Jessica cortó el pastel. Un trocito pequeño para mí, generosos para todos los demás. Comimos en silencio, incómodos. A las 10 de la noche, los invitados empezaron a irse. Abrazos de despedida. Muchas felicidades, señora. Cuídese. Estás en buenas manos. Cuando el último se fue,
Jessica se dejó caer en el sofá con un suspiro dramático. ¡Qué agotador! David limpió esto por mí mientras yo me duchaba. Mi hijo obedeció como un perro adiestrado, recogiendo platos sucios, vasos, servilletas arrugadas. Me quedé sentada en mi rincón, mirando los restos de mi fiesta de cumpleaños que en realidad no había sido mía en absoluto. David pasó junto a mí llevando platos a la cocina. No dijo nada. Ni un feliz cumpleaños adicional. No, espero que te hayas divertido. Nada. Subí a mi habitación con las piernas pesadas y un corazón aún más pesado. Me quité el vestido burdeos y lo colgué en el armario. Me senté en la cama, esa cama individual chirriante tan diferente de la king size mi dormitorio que ellos ahora ocupaban. Y saqué la fotografía de Henry que guardaba en el cajón de la mesita de noche. Perdóname, susurré a esa imagen en blanco y negro de mi esposo sonriendo con su uniforme de taxista. Perdóname por ser tan débil al permitir que pisotearan todo lo que construimos juntos. Las lágrimas cayeron sobre el cristal del marco, distorsionando su rostro. Pero no más, mi amor. Te lo juro, no más. Guardé la fotografía. Saqué mi teléfono móvil. Revisé las grabaciones del día. Cada insulto disfrazado, cada humillación pública, todo perfectamente documentado. Luego marqué el número de la prima Louise. Ella contestó al segundo timbre. Cousin, ¿qué pasó? Ya casi son las 11. Louise, dije con voz firme, sin lágrimas. Necesito que vengas mañana, no el fin de semana. Mañana. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que terminé de recopilar pruebas. Lo que pasó es que ya tengo todo lo que necesito. Y lo que pasó es que hoy, en mi 69 cumpleaños, me humillaron por última vez. Hubo una pausa. Estoy haciendo mi maleta, respondió mi primo. Y estoy llamando a Robert para que tenga todo listo. Se acabó el juego, Marta. Ahora viene la guerra. Colgué. Apagué la luz, pero no pude dormir porque, por primera vez en 3 años, no sentí miedo del día siguiente. Sentí anticipación. La mañana siguiente amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo, amenazando con una tormenta. Pero me sentía extrañamente ligero, como si algo tóxico finalmente se hubiera drenado de mi cuerpo durante la noche. Me levanté antes de que Jessica llamara a mi puerta. Me vestí con cuidado. Jeans, blusa mostaza, el suéter de lana que Henry me regaló en nuestro último aniversario. Me miré en el espejo, y por primera vez en meses, reconocí a la mujer reflejada allí. Martha Miller. No la víctima, no la anciana inútil, la mujer que había sobrevivido a la pobreza, a partos difíciles, a la muerte de su esposo, la que tenía fuego en las venas, aunque lo hubiera olvidado por un tiempo. Bajé a la cocina. Hice café solo para mí. Saqué pasteles del armario. Me senté a la mesa y desayuné en silencio, mirando por la ventana como las nubes se oscurecían. A las 9 de la mañana, escuché pasos en las escaleras. Jessica apareció en pantalones de chándal y una camiseta, con el pelo en una coleta desordenada, bostezando. Buenos días, dije con calma. Me miró sorprendida. ¿Ya desayunaste? ¿Y el nuestro? Todavía no lo he hecho. Sus ojos se entrecerraron. Perdón, dije. No lo he hecho todavía. Si quieres desayuno, la cocina está justo ahí. El silencio que siguió fue delicioso. Jessica se quedó congelada en la puerta, con la boca ligeramente abierta, procesando lo que acababa de escuchar. Probablemente fue la primera vez en 3 años que no salté a obedecerla. ¿Te sientes mal, suegra? Preguntó con esa voz dulce que usaba cuando se preparaba para atacar. Me siento perfectamente bien. Gracias. Entonces no entiendo por qué. Porque tengo 69 años y me duelen las rodillas. Porque ayer limpié toda esta casa para tu fiesta. Porque estoy cansado. ¿Y por qué? Sinceramente, tienes 2 manos perfectamente funcionales. Los ojos de Jessica se iluminaron con una furia apenas contenida. Abrió la boca para responder, pero en ese momento sonó el timbre, fuerte, insistente, como si alguien estuviera llamando con urgencia. ¿Esperas a alguien?, preguntó Jessica con desconfianza. Sí. Me levanté de la mesa, caminé tranquilamente hacia la puerta principal y la abrí. Ahí estaba la prima Louise. 71 años de pura elegancia envuelta en un traje color arena, cabello corto, gafas de oro perfectamente estilizadas, maleta de viaje a su lado. Parecía una abogada, incluso en su día libre, porque eso siempre había sido, una mujer que no aceptaba nada de nadie. Prima, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Louise. Nos abrazamos fuerte. Ella olía a perfume francés y determinación. ¿Quién es?, preguntó Jessica desde la cocina, asomándose con una cara poco amigable. Louise entró,
arrastrando su maleta, mirando a mi nuera de arriba abajo con una expresión que podría congelar lava. Soy Louise Miller, la prima abogada de Martha. Y tú eres la esposa de Jessica David, la dueña de esta casa. Oh, qué error. Louise soltó una risa seca. ¿El dueño? Interesante. Porque según las escrituras que revisé ayer con el notario, la única propietaria de esta propiedad es Martha Miller, viuda del señor Miller. Pero bueno, tal vez tengas información que yo no conozca. El rostro de Jessica se puso pálido, luego rojo, luego morado. Lo dije en serio. No te preocupes. Sé exactamente lo que querías decir. En ese momento, David bajó las escaleras, frotándose los ojos. ¿Qué es todo este ruido, mamá? ¿Quién? Tía Louise. David, tanto tiempo sin verte, sobrino. Su tono era frío como un iceberg. La última vez que nos vimos fue en el funeral de Henry. 3 años. Ni una llamada, ni una visita. David tragó con dificultad. Es solo que hemos estado ocupados robando a tu madre. Sí, lo escuché. Silencio absoluto. Jessica Dio un paso adelante. Disculpa. ¿Quién te crees para venir aquí? Soy la prima que se va a asegurar de que pagues por cada dólar que le robaste a Martha y por cada humillación, cada insulto, cada día de maltrato. Louise sacó su teléfono celular de su bolso. ¿Quieres que reproduzca las grabaciones ahora o prefieres seguir fingiendo? Los ojos de Jessica se abrieron como platos. ¿Grabaciones? ¿De qué hablas? ¿Sobre las 27 grabaciones de audio en las que insultas a mi prima? ¿Sobre los videos donde la tratas como basura? ¿Sobre la conversación telefónica en la que le dices a tu amante Jerry que vas a dejar a David tan pronto como tengas la casa a tu nombre? David tambaleó como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? ¿Jerry? ¿De qué está hablando? Jessica se puso blanca como una hoja de papel. Eso es una mentira. Esta anciana está inventando. ¿Quieres que le pregunte a tu esposo si es una mentira? Louise presionó un botón en su teléfono. La voz de Jessica llenó la sala de estar. No seas impatient, mi amor. Todo está casi listo. El abogado dice en un mes. Max, tenemos las escrituras. Sí, a mi nombre. David no sospecha nada. El idiota piensa que lo hago por él. Vi a mi hijo desmoronarse. Literalmente, se cayó en las escaleras, con las manos en la cabeza, respirando con dificultad. Obviamente, lo voy a dejar, Jerry. ¿Crees que me casé con ese imbécil por amor? Por favor, solo fue el medio para conseguir la casa. Apágalo, susurró David. Por favor, apágalo. Louise detuvo la grabación. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Jessica intentó recuperarse. Eso está sacado de contexto. Nunca. Tengo 12 minutos de audio completo. Louise la interrumpió. ¿Quieres que continúe? También tengo los extractos bancarios que muestran los 00,000 que retiraste de la cuenta de Martha y los documentos falsos que preparaste para declararla incompetente. ¿Debo continuar? Nadie habló. Me quedé junto a Louise, con los brazos cruzados, viendo cómo el castillo de mentiras que habían construido se derrumbaba ladrillo a ladrillo. David miró a Jessica. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Es verdad? ¿Es todo esto cierto? Jessica abrió la boca, la cerró, buscó palabras que no encontró. Respóndeme, gritó mi hijo, poniéndose de pie. ¿Es cierto? David, si me dejas explicarlo. Respuesta. Sí. Finalmente, ella explotó. Sí, es cierto. Feliz de saber que fuiste utilizado porque eso es lo que eres, David. Un medio para un fin, un idiota útil que la bofetada resonó por toda la casa. David había bofeteado a Jessica. Su mano temblaba. Nunca lo había visto tan furioso. Sal de aquí, dijo con voz quebrada. Sal de esta casa ahora mismo. Esta casa también es mía, escupió Jessica, con la cara roja. Estamos casados. Tengo derechos. Esta casa, dije, hablando por primera vez desde que llegó Louise, nunca fue tuya, ni lo será. Y si no te vas en los próximos 5 minutos, llamaré a la policía y presentaré cargos por fraude, robo y abuso. Jessica me miró con puro odio. Esto no va a quedar así. Te voy a demandar. Voy a seguir adelante, dijo Louise con una sonrisa afilada. Hazlo. Así, en el tribunal, podré presentar todas las pruebas oficialmente. El juez va a adorar los videos donde insultas a una mujer de 69 años en su propia casa. Jessica tembló de rabia. Miró a David buscando apoyo. Mi hijo apartó la mirada. Eres una cobarde, le escupió. Igual que tu madre. 2 cobardes patéticas. 3 minutos,
dije sin inmutarme. Jessica subió las escaleras furiosa. La escuchamos abrir cajones, tirar cosas, maldecir. 15 minutos después, bajó con 2 maletas, el cabello desordenado, los ojos ardiendo de furia. Esto no termina aquí, siseó antes de salir y cerrar la puerta de golpe. Cuando el sonido de sus tacones se desvaneció a lo lejos, David se desplomó. Cayó de rodillas en medio de la sala, sollozando como un niño. Mamá, no lo sabía. No sabía nada de Jerry, del dinero, de los documentos. Pensé que no me movía. Solo lo miré desde arriba. Este hijo que me había traicionado, que me había dejado ser humillada durante 3 años, que había elegido el silencio en lugar de defenderme. ¿Qué pensabas, David? Pregunté con voz tranquila. Pensabas que estaba bien que ella me tratara como basura. Pensaste que merecía dormir en la habitación de invitados mientras tú ocupabas mi dormitorio. Pensaste que lavar tu ropa a mano a mis 69 años era justo. Soy un idiota, un cobarde. Tienes razón. No te defendí. Vi cómo ella te humillaba y no hice nada. Perdóname, mamá. Por favor. Las lágrimas corrían por su rostro. Parecía sincero, destruido, roto. Pero yo también había sido destruida y rota, y nadie me había ayudado. No sé si puedo perdonarte, David, dije finalmente. No sé si alguna vez podré olvidar que cuando más te necesitaba, me abandonaste. Que elegiste a esa mujer sobre tu propia madre. Lo sé, y me odio por ello. Pero dame una oportunidad, solo una oportunidad para arreglarlo. Louise puso su mano en mi hombro. La decisión es tuya, primo. Miré a mi hijo, de 38 años, arrodillado en el suelo, llorando como el niño que alguna vez fue, y sentí algo extraño en mi pecho. No era perdón. No aún. Pero tal vez era algo similar a la posibilidad de perdón. Algún día, tal vez. Levántate, le dije, y escúchame bien. A partir de hoy, las cosas van a cambiar en esta casa. Esta es mi casa. Estás aquí porque yo lo permito. Y si quieres recuperar aunque sea un poco de mi confianza, vas a tener que trabajar muy duro. Lo que sea, sollozó. Lo que sea, mamá. Primero, vas a buscar un trabajo hoy. No mañana. Hoy. Segundo, vas a devolver cada dólar que robaste de mi cuenta. No sé cómo, pero lo vas a hacer. Tercero, vas a ir a terapia porque tienes problemas serios que necesitas arreglar, asintió frenéticamente. Sí, lo que tú digas. Y cuarto, añadí con una voz más suave, vas a ayudarme a recuperar la casa que tu padre y yo construimos. Vas a quitar esas horribles pinturas que Jessica colgó. Vas a volver a colgar las fotografías de Henry. Vas a devolver el alma a este lugar. Lo haré. Te lo prometo. No sé si le creí. Honestamente, en ese momento, no sabía si alguna vez volvería a creer en mi hijo. Pero al menos él había dado el primer paso, y yo había recuperado mi voz. Los días que siguieron fueron extraños, como despertarse de una larga pesadilla y descubrir que el mundo seguía girando. Pero todo se veía diferente, más nítido, más real. Louise se quedó conmigo. Pusimos su maleta en la habitación de invitados, mi habitación que finalmente recuperé, mientras David se mudó a la habitación más pequeña, la que da al patio trasero. Ya no era el rey de la casa. Apenas era un inquilino tolerado. Y necesitaba que las cosas se mantuvieran así por un tiempo porque aunque Jessica había dejado la casa, la batalla legal apenas comenzaba. Escucha bien, me dijo la prima Louise esa noche mientras tomábamos té de manzanilla en la sala. Mi sala de estar con mis muebles de vuelta en su lugar. Jessica va a contraatacar. Es una víbora acorralada y esas son las más peligrosas. Va a buscar abogados. Va a intentar reclamar derechos maritales. Va a inventar historias. ¿Puede hacerlo? ¿Puede quitarme algo? Legalmente no. La casa ha estado a tu nombre desde antes del matrimonio. Es tu bien individual. Pero eso no significa que no vaya a intentarlo. Por eso necesitamos estar 3 pasos por delante de ella. Robert Davis, el abogado que la prima de Louise había encontrado para mí, vino al día siguiente. Un hombre de unos 50 años, con un impecable traje gris y un maletín de cuero desgastado que hablaba de años de experiencia. Los 4 nos sentamos en el comedor. Robert, Louise, David y yo con documentos esparcidos sobre la mesa de madera que Henry había comprado en una subasta hace 20 años. La señora Miller comenzó a ajustar sus gafas. Robert. La situación es grave pero manejable. Primero, las buenas noticias. Tienes pruebas sólidas de fraude, malversación y abuso. Los videos y audios son pruebas contundentes. Los documentos falsos para declararte incompetente son un delito.
Y la mala noticia es que recuperar el dinero robado va a ser complicado. Tu hijo y tu nuera gastaron esos 00,000. Algunos en renovaciones que aumentaron el valor de la casa, lo cual puede considerarse una inversión. Otros en gastos personales que serán difíciles de rastrear. Myra David. Estaba pálido con profundas ojeras. No había dormido bien desde que Jessica se fue. ¿En qué gastaron mi dinero? Pregunté directamente. Mi hijo tragó con dificultad. No sé todo. Jessica se encargaba de las finanzas. Pero sé que remodeló el dormitorio principal, cambió los pisos, compró muebles nuevos, pagó su coche. Su coche, un SUV nuevo modelo 2024. $40,000. Está a su nombre. La rabia volvió a subirme por la garganta. Casi medio centenar de $1,000 en un coche con mi dinero. Podemos incautar el vehículo, dijo Robert, tomando notas. También presentar cargos criminales por fraude. Pero señora Miller, necesito que entienda algo. Un juicio como este puede durar años. Es agotador emocional y económicamente. ¿Qué recomiendas entonces? Robert intercambió una mirada con Louise. Mi primo asintió ligeramente. Hay otra opción, continuó el abogado. Más rápido, más contundente, pero requiere que estés dispuesto a jugar un poco sucio. ¿Qué tan sucio? Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Legal, pero intimidant. Verás, Jessica Smith, ese es el nombre de tu nuera, ¿verdad? Ella tiene un historial. Investigamos 3 trabajos anteriores donde fue despedida por irregularidades contables. Una demanda civil en Chicago por estafar a un anciano. Nunca prosperó porque llegaron a un acuerdo extrajudicial, pero el expediente existe. Me enderecé en mi silla. Ella ya había hecho esto antes. Aparentemente, sí. Tiene un patrón. Se acerca a hombres con madres ancianas que tienen propiedades. Ella los seduce. Se casa rápido. Intenta apropiarse de los bienes. Y cuando no funciona o ella consigue lo que quiere, desaparece. David se cubrió la cara con las manos. Dios mío, ¿era yo tan estúpido? Sí, lo eras, dije sin piedad. Pero ahora vas a ayudarme a arreglarlo. Robert desplegó un plan sobre la mesa. Aquí está mi propuesta. Preparamos un paquete legal tan sólido que cuando lo vea, Jessica entienda que no tiene escapatoria. Demanda penal por fraude, demanda civil por daños, incautación del vehículo, orden de restricción. Y esta es una amenaza importante de exposición pública. Exposición pública, redes sociales, grupos comunitarios locales, una historia bien contada sobre cómo una mujer se aprovechó de una señora de 69 años. En esta era, la vergüenza pública puede ser más efectiva que cualquier juicio. Louise sonrió con satisfacción. Lo que Robert propone es presionarla hasta que acepte un trato, que devuelva lo que pueda, que firme papeles renunciando a cualquier derecho sobre esta propiedad y que se vaya de la ciudad para siempre. Y si no acepta, entonces activamos todo. La hundimos legal y socialmente. Pero mi experiencia me dice que ella aceptará. Los depredadores como ella prefieren huir antes que enfrentar las consecuencias. Miré los documentos, las fotografías de Jessica que Robert había obtenido, los archivos antiguos, las pruebas que yo mismo había recopilado durante semanas. Hazlo, dije finalmente. Prepara todo, pero quiero estar presente cuando se lo entregues. Robert asintió. Se hará. Necesito una semana para reunir el expediente completo. Mientras tanto, señora Miller, es crucial que no tenga contacto con ella. No mensajes, llamadas ni encuentros casuales. Silencio total. Durante esa semana, me dediqué a recuperar mi casa. Con la ayuda de David, que trabajaba como un poseso, quizás tratando de expiar su culpa, eliminamos cada rastro de Jessica. Las pinturas abstractas fueron a la basura. Las cortinas gris donadas. Los cojines modernos que había comprado se los regaló a Lisa, mi vecina. Colgamos de nuevo las fotografías de Henry. Mi esposo sonriendo con su taxi impecablemente limpio. Los dos en la playa durante nuestra luna de miel. David de bebé en brazos de su padre. La familia que habíamos sido. Lo siento, papá, susurró David mientras colgaba una fotografía en la sala. Lo siento, permití que borraran tu memoria de esta casa. No dije nada. Solo seguí limpiando. Recuperamos mi dormitorio. Sacamos los muebles caros que Jessica había comprado con mi dinero y volvimos a poner la cama de cedro que Henry había construido con sus propias manos. El tocador antiguo que había sido de mi madre, la colcha de marfil tejida a mano que me tomó 6 meses terminar. Cada objeto que regresaba a su lugar era como recuperar una parte de mi alma. Una tarde, mientras organizaba los cajones del tocador, encontré algo que me detuvo en seco.
Una caja de terciopelo azul oscuro escondida bajo unos suéteres. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había joyas. Mis joyas. Los que pensé que había perdido o que Jessica había tirado. El collar de perlas que Henry me regaló en nuestro 20 aniversario. Los pendientes de oro con pequeños rubíes que pertenecen a mi abuela. El anillo de compromiso que ya no llevaba porque la artritis me hinchaba los dedos. Jessica las había escondido. Probablemente planeaba venderlos o quedárselos. Lama David. Mira esto. Mi hijo se puso pálido al ver las joyas. No lo sabía. ¿Cuántas cosas más no sabías, David? ¿Cuántas veces no quisiste ver? Se desplomó sobre la cama, con la cabeza entre las manos. Cada día descubro algo nuevo. Cada día me doy cuenta de lo ciego que estaba. ¿Cómo pude ser tan idiota? Por primera vez desde que Jessica se fue, sentí algo de compasión por mi hijo. También había sido una víctima, manipulado, utilizado. Pero eso no borraba lo que me había hecho. David, le dije, sentándome a su lado, quiero que entiendas algo. Jessica puede haberte engañado. Ella puede que te haya manipulado. Pero cuando ella me humilló, cuando me insultó, cuando me trató como basura, tú estabas ahí, consciente y despierto, y elegiste no hacer nada. Lo sé. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente por eso. Honestamente, no lo sé. Pero si quieres siquiera una oportunidad, tienes que ganártela con acciones, no con palabras. Haré lo que sea necesario, mamá. Lo juro. Entonces empieza a buscar un trabajo de verdad. Sin excusas. Asintió, y para mi sorpresa, cumplió. 3 días después, consiguió un trabajo en una ferretería. No era mucho, un vendedor, 000 al mes, pero era un comienzo. Lo vi salir esa primera mañana con un uniforme naranja y una lonchera que le preparé, y por un segundo, vi al chico de 20 años que trabajaba en una gasolinera para pagar la universidad. Quizás no todo estaba perdido. El viernes de esa semana, Robert llamó. Todo está listo. Señora Miller, el archivo completo. ¿Cuándo quieres que se lo entreguemos a Jessica? ¿Dónde está alquilando un apartamento en el norte ahora? Ella vive con Jerry, su amante. Por cierto, él también tiene antecedentes. Fraude menor, cheques sin fondos. Por supuesto, las serpientes siempre se quedan juntas. Quiero entregarle los papeles en persona, dije. Quiero ver su cara cuando entienda que ha perdido. SRA. Miller. La voz de Robert sonaba cautelosa. No sé si eso es una buena idea. Estas situaciones pueden volverse volátiles. Iré con Louise y contigo. No estaré sola, pero necesito hacer esto. ¿Entiendes? Hubo una pausa. Entiendo. Entonces, programemos la reunión para el lunes. En mi oficina, terreno neutral. Le diré que es para negociar el divorcio. Eso la hará venir. Colgué el teléfono. Louise me miraba desde el sofá con una sonrisa orgullosa. ¿Listo para la ronda final? Más que lista, respondí. Es hora de que Jessica Smith aprenda que una mujer de 69 años puede ser mucho más peligrosa de lo que parece. Y así, con mi corazón latiendo fuerte pero constante, me preparé para el momento que había estado esperando, el momento en que el cazador se convertiría en la presa. El lunes amaneció despejado, como si incluso el cielo supiera que algo importante iba a suceder ese día. Me vestí con cuidado. Un traje de pantalón terracota, zapatos cerrados y cómodos, el collar de perlas que había recuperado. Nada llamativo, pero tampoco la anciana derrotada que Jessica esperaba encontrar. Me miré en el espejo. La mujer reflejada allí tenía ojeras. No había dormido bien, pero sus ojos brillaban con algo que había estado ausente durante 3 años. Pura determinación. ¿Listo? Preguntó Louise desde la puerta de mi habitación. Ella también estaba impecable con un traje gris perla y su maletín de cuero bajo el brazo. ¿Listos? David nos estaba esperando en la sala de estar. Él insistió en acompañarnos. Es mi responsabilidad también, mamá. Necesito estar allí. No discuti. Quizás era hora de que mi hijo enfrentara las consecuencias de sus decisiones de frente. La oficina de Robert Davis estaba en el centro, en el tercer piso de un edificio histórico restaurado. Llegamos 20 minutos antes de la hora acordada, a las 10 de la mañana. Robert nos recibió en su oficina, una amplia sala con estanterías llenas de volúmenes legales y un antiguo escritorio de caoba. Jessica confirmó su asistencia, nos informó mientras servía café. Viene con Jerry y probablemente con algún abogado barato que encontró. ¿Qué tan sólida es nuestra caso? Pregunté. Robert sonrió con esa confianza tranquila de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. SRA Miller. Nuestro caso no es sólido. Es a prueba de balas.
Tenemos documentos bancarios de evidencia audiovisual, testigos, su historial criminal. Si esto llega a juicio, ella queda destruida. Y ella lo sabe. Entonces, ¿por qué aceptó venir? Porque todavía cree que puede negociar, manipular, conseguir algo. Los estafadores siempre piensan que son más inteligentes que los demás. A las 10 en punto, sonó el timbre de recepción. Mi corazón se aceleró. Tomé una respiración profunda. Louise me apretó la mano. La secretaria abrió la puerta de la sala de conferencias, una habitación junto a la oficina con una larga mesa de vidrio y sillas de cuero negro, y entraron. Jessica se veía diferente, más delgada, con ojeras mal cubiertas con maquillaje, el cabello recogido en una coleta alta que la hacía parecer más dura. Llevaba unos jeans ajustados y una blusa de seda color champán, probablemente comprada con mi dinero. A su lado caminaba Jerry, un hombre de unos 40 años, con barba desordenada, camisa arrugada y la sonrisa de un vendedor de coches usados. Y detrás de ellos, un tipo bajo con un traje mal planchado y una maleta desgastada, el abogado barato que Robert había predicho. Cuando Jessica me vio, algo cruzó por su rostro. Sorpresa. Miedo. Rabia. No pude identificarlo, pero definitivamente no esperaba verme allí. ¿Qué está haciendo ella aquí?, preguntó con una voz aguda señalándome como si fuera una cucaracha. Es su casa de la que estamos hablando, respondió Robert con calma. Ella tiene todo el derecho de estar presente. Pensé que esto era para negociar el divorcio entre David y yo. Oh, sí, pero también es para discutir otros asuntos. Por favor, tomen asiento. Se sentaron al otro lado de la mesa. Jessica evitó mirarme. Jerry me miraba con desprecio, apenas disimulado. El abogado principal sacó un cuaderno y un bolígrafo. Nos sentamos en el lado opuesto, Robert en el centro, Louise a su derecha, yo a su izquierda, David junto a mí, como un tribunal. Robert abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Lo colocó sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. Bien. Empecemos. Señora Jessica Smith, usted está aquí porque mi clienta, la señora Martha Miller, tiene varias acusaciones graves en su contra. El abogado principal se aclaró la garganta. Con todo respeto, consejero, mi cliente no está obligado a hacerlo. Su cliente interrumpió a Robert con una voz de acero, cometiendo fraude, abuso de apropiación indebida y conspiración para cometer fraude de activos. Si no quiere escuchar lo que tengo que decir, es libre de irse, pero entonces presentaremos cargos criminales esta misma tarde. ¿Quieres salir en silencio? Bien. Sigamos. Robert abrió la carpeta. Sacó copias de los extractos bancarios y los deslizó al otro lado de la mesa. Entre enero de 2023 y octubre de 2025, tú y David Miller retiraron 00,000 de una cuenta bancaria perteneciente a la señora Martha Miller. Dinero que no era suyo. Eso se llama robo. Eran gastos del hogar, protestó Jessica, recuperando algo de compostura. Manteníamos todo. Electricidad, agua, gas, comida. Teníamos el derecho. $40,000 en un coche? Preguntó Louise con voz cortante. ¿Eran esos los gastos del hogar? Jessica Aprieto, la mandíbula. Robert sacó otro documento. Luego tenemos estos documentos falsos de notaría que intentan declarar a la señora Miller incompetente mentalmente, falsificación de firmas, informes médicos fraudulentos. El abogado principal se puso pálido. Tendría que verificarlo. Ya verificamos. El doctor que supuestamente firmó esos informes ni siquiera existe. Es un nombre inventado. Eso es falsificación de un documento público. Un delito grave. Deslizó más papeles al otro lado. Jessica los miró como si fueran serpientes venenosas. También tenemos esto. Robert sacó una memoria USB y la conectó a una laptop. La pantalla se proyectó en la pared blanca detrás de nosotros. 27 videos documentando el abuso verbal y psicológico hacia mi cliente. ¿Quieres ver algunos? No es necesario, murmuró el abogado barato. Insisto. Robert presionó el botón de reproducción. La voz de Jessica llenó la habitación. ¿Quién cocina así? Eres un inútil. A tu edad, deberías estar agradecido de que te apoyemos. Video tras video, insulto tras insulto, humillación tras humillación. El rostro de Jessica se ponía más rojo con cada segundo. Jerry se movió incómodamente en su silla. El abogado principal tomó notas frenéticamente. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Abuso a ancianos, dijo Robert cerrando la laptop. Otro crimen. Y finalmente, sacó una última grabación, la de la conversación telefónica. No, susurró Jessica. No puedes. Oh, sí, puedo.
Él presionó play. No seas impatient, mi amor. Todo está casi listo. David se tensó a mi lado. Aunque ya había escuchado esa grabación, volver a oírla en voz alta parecía destruirlo de nuevo. David no sospecha nada. El idiota piensa que lo hago por él. Jerry se hundió en su silla, evitando la mirada de todos. Obviamente, lo voy a dejar, Jerry. ¿Crees que me casé con ese imbécil por amor? Por favor. Solo era el medio para conseguir la casa. Cuando terminó la grabación, Jessica temblaba de rabia o miedo. Quizás ambas. Esa grabación es ilegal, escupió. No puedes usarlo en este estado, interrumpió Louise con una sonrisa. Una de las partes puede grabar una conversación sin el consentimiento de la otra si tiene razones para protegerse de un delito. Y mi primo tenía muchas razones. Robert cerró la carpeta. Ahora, señora Jessica, hagamos las cuentas. Tenemos fraude de activos, falsificación de documentos, abuso de ancianos y conspiración. Si esto va a juicio, te enfrentas a un mínimo de entre 5 y 10 años de prisión. El abogado principal tragó con dificultad. Abogado, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Oh, absolutamente. Por eso estás aquí. Mi cliente está dispuesto a no presentar cargos criminales si se cumplen las siguientes condiciones. Sacó un nuevo documento. Lo leyó en voz alta. 1. Devolución inmediata del SV Mazda, que será vendido y el dinero devuelto a la cuenta de la señora Miller. 2. Firmar un divorcio voluntario sin reclamar nada de los bienes de David Miller o Martha Miller. 3. Orden de restricción. No puedes acercarte a ninguno de ellos dentro de un radio de 500 yardas. 4. Pago de 0,000 por daños morales. Y 5. Abandono inmediato de la ciudad. Jessica explodó. Eso es ridículo. No voy a aceptar. La alternativa, dijo Robert con una voz calmada pero letal, es que presentemos todo esto al fiscal del distrito hoy. También consideraremos la exposición pública en redes sociales, grupos locales, medios de comunicación. Una historia sobre cómo una mujer se aprovechó de una anciana vulnerable. Ya hemos preparado el comunicado de prensa. Solo hay que presionar publicar. Jessica se puso pálida. En esta era digital, la vergüenza pública podría ser peor que la cárcel. Ella miró a Jerry, buscando apoyo. Él evitó su mirada, el cobarde. Su voz se quebró. No tengo 0,000. Entonces consíguelo, dije, hablando por primera vez. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Vende lo que sea. Pregunta a tu familia. No me importa, pero me pagas o vas a la cárcel. Nos miramos a través de la mesa. Depredador y presa. Pero ahora los roles estaban invertidos. Tienes hasta el viernes, Robert, para firmar todos los documentos y entregar el dinero. De lo contrario, activaremos todo el proceso legal. No es justo, gritó Jessica. Solo quería lo que pedí con una voz dura. Rómpeme, quítame mi casa, destruye a mi familia, humíllame todos los días. ¿Cuál de esas cosas querías hacer? No respondió. Solo lloró con las manos cubriendo su rostro. Pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. La reunión ha terminado, declaró Robert. Tienen hasta el viernes a las 5 de la tarde. Después de eso, no hay vuelta atrás. Se levantaron. Jessica casi corre hacia la puerta, seguida por Jerry y el abogado inútil. Pero antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. No olvidaré esto, siseó con veneno en cada palabra. Algún día te vas a arrepentir. ¿Qué? La interrumpí, poniéndome de pie, defendiéndome. Recuperando lo que es mío. No, Jessica, la que va a arrepentirse de algo eres tú. Vas a arrepentirte de haber subestimado a una anciana inútil. Ella se fue, cerrando la puerta de golpe. Cuando sus pasos se desvanecieron en el pasillo, me dejé caer en la silla. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar en mi pecho. Louise me abrazó. Lo hiciste perfectamente, prima. Perfectamente. David me miró con algo que podría ser admiración o vergüenza o ambas cosas. Mamá, yo no, dije levantando la mano. Aún no. Primero, dejemos que esto termine. Entonces tú y yo hablaremos. Robert guardó los documentos con una sonrisa satisfecha. Apostimos. ¿Crees que viene el viernes? Vendrá, dijo Louise con certeza. Los cobardes siempre eligen el camino más fácil. Y tenía razón. El viernes a las 3 de la tarde, 2 horas antes de la fecha límite, Jessica apareció en la oficina de Robert sola, sin Jerry, sin abogado. Trajo los documentos firmados, un cheque certificado por 0,000 y las llaves del Mazda. No dijo ni una palabra.
Simplemente puso todo sobre el escritorio, firmó los últimos papeles de divorcio y la orden de restricción y se fue. La vi salir desde la ventana de la oficina. Caminaba encorvada y derrotada, arrastrando una pequeña maleta detrás de ella. Un taxi la recogió en la esquina y así, Jessica Smith desapareció de nuestras vidas. Se acabó, susurró Louise. Se acabó, repetí. Pero algo no me dejaba completamente tranquilo. Una extraña sensación en mi estómago, como cuando sabes que la tormenta pasó, pero el aire aún huele a lluvia. Y tenía razón al sospechar porque 3 días después, descubriría que Jessica no había sido la única serpiente en mi casa. Había otra más cercana, más dolorosa, y su traición me golpearía de una manera que nunca imaginé. 3 días después de que Jessica firmara los papeles, la vida comenzó a recuperar un ritmo casi normal. Casi. David siguió trabajando en la ferretería. Salió temprano, regresó cansado, cenó en silencio y se encerró en su habitación. Apenas hablamos. La herida entre nosotros seguía sangrando, aunque ya no brotaba. Louise se había quedado 2 semanas más de lo planeado. Solo para asegurarme de que todo esté en orden, dijo, pero yo conocía la verdad. Tenía miedo de dejarme sola todavía, miedo de que cayera de nuevo en ese abismo de silencio y sumisión. No iba a caer. Nunca más. Era una tarde de miércoles. Louise había ido al mercado a comprar ingredientes para la cena. David estaba en el trabajo. Estaba en la sala de estar cosiendo un botón en una de mis blusas. Esas pequeñas tareas domésticas que solía hacer automáticamente y que ahora realizaba con una extraña sensación de paz recuperada. El timbre sonó. Dejé la costura a un lado y me dirigí a la puerta. Miré por la mirilla, un hombre que no conocía, traje gris, corbata azul marino, maletín en la mano, apariencia profesional. Abrí la puerta con cautela, dejando la cadena de seguridad puesta. Sí, señora Martha Miller. ¿Quién lo pregunta? Mi nombre es Albert Fuentes. Soy notario público. Sacó una identificación y me la mostró a través de la rendija de la puerta. Vengo en nombre del abogado Robert Davis. Necesito que firme unos documentos finales relacionados con el caso de su nuera. Algo no cuadraba. Robert no había mencionado nada sobre documentos adicionales. ¿Puede esperar un momento? Voy a llamar al abogado Robert para confirmar. El hombre sonrió. Por supuesto, eso es lo correcto a hacer. Cerré la puerta y marqué el número de Robert. Respondió al tercer timbre. Señora Miller, ¿todo está bien? Hay un notario en mi puerta. Dice que viene en su nombre con documentos para firmar. Silencio al otro lado de la línea, pero no un silencio normal. El silencio de la alarma. ¿Cuál es su nombre? Albert Fuentes. S.R.A. Miller. No envié a ningún notario. No abra esa puerta. No firme nada. ¿Me escucha? Llame a la policía ahora mismo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Es una trampa. Jessica está tramando algo. Cierra la puerta. No salgas y llama al 911. Estoy en camino. Colgo. Con manos temblorosas, giré el cerrojo adicional de la puerta. Corrí hacia la ventana de la sala y miré afuera con cuidado. El notario ya no estaba solo. Había un coche estacionado frente a mi casa, un sedán gris, y dentro, en el asiento del conductor, estaba Jerry, y a su lado, Jessica. Me alejé de la ventana, respirando rápido. ¿Qué pretendían romper por la fuerza? Rob, algo me dolió. Marqué el 911 con los dedos temblorosos. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay personas sospechosas fuera de mi casa. Intentaron engañarme, haciéndose pasar por un notario. Creo que quieren entrar. Dije mi dirección. El operador me dijo que una patrulla estaba en camino, pero luego escuché algo que me heló la sangre. Una llave girando en la cerradura. Mi congeal. ¿Cómo tenían una llave de mi casa? Y entonces recordé. Jessica había vivido aquí durante 3 años. Probablemente había hecho copias. La puerta se abrió o intentó abrirse. El cerrojo adicional que había puesto detuvo la entrada. Escuché maldiciones del otro lado. «Abre la puerta, vieja demoníaca», gritó Jessica. «Esa casa es mía. Tienes papeles que me pertenecen. Violaste la orden de restricción», le grité de vuelta. «La policía está en camino. No me importa un carajo la policía. Vas a pagar por lo que me hiciste». Fuertes golpes en la puerta. Patadas. Estaban tratando de derribarla. Corrí a la cocina. Tomé mi celular y empecé a grabar todo. Los gritos, los golpes, las pruebas. Jerry derribó la puerta, ordenó Jessica como una mujer poseída. Más golpes. La madera crujía. El marco se astillaba. Entonces escuché sirenas.
Los patrulleros llegaron justo cuando el notario falso logró forzar la cerradura. La puerta se abrió de golpe y allí estaban los tres congelados en el umbral con 4 oficiales apuntándoles con sus armas. Manos arriba. Jerry levantó las manos de inmediato, acobardado hasta el final. El notario falso intentó correr, pero un oficial lo detuvo. Jessica se quedó allí con puro odio en sus ojos mirándome. «Esto no termina aquí», susurró. Détente. «Señora, retroceda», ordenó una oficial, robusta, de unos 40 años. «Está violando una orden de restricción. Esa casa es mía. Esa anciana me la robó. La casa está a nombre de Martha Miller. Desde 1993, dijo otro oficial, consultando su computadora portátil. No tiene derecho sobre esta propiedad. Los esposaron a los 3. Jessica gritó, lanzó insultos que harían sonrojar a un marinero. Jerry entró en silencio, con la cabeza baja. El notario falso intentó negociar. «Oficial, esto es un malentendido. Yo solo. Usted se hizo pasar por un funcionario público. Eso es un delito federal. Seguí grabando todo, cada segundo, cada palabra». Cuando los metieron en los coches patrulla, Jessica me miró una última vez a través de la ventana. Ojalá muera sola y olvidada. Maldita vieja. Los coches patrulla se fueron con las sirenas aullando. Me dejé caer en el sofá de la sala, temblando de pies a cabeza. El teléfono casi se me cae de las manos. 10 minutos después, llegó Robert. Despeinado y sin corbata, como si hubiera salido corriendo de su oficina. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?» «Estoy bien, estoy bien. Solo asustada. Esto es extremadamente serio. Violación de una orden de restricción, entrada y permanencia ilegal, robo de identidad. Jessica no va a salir de esta. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora va a la cárcel y no por unos meses, por años». Louise llegó poco después cargando bolsas de supermercado y luciendo angustiada. «Lisa me llamó. ¿Qué pasó?» Lacani to do. Mi prima me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. «Se acabó, Marta. Esta vez de verdad. Esa mujer nunca más te va a molestar». Esa noche, David llegó del trabajo y encontró la puerta astillada y una casa llena de policías tomando declaraciones. Cuando le expliqué lo que había pasado, se puso pálido. «Mamá, si te hubiera pasado algo, si no hubieras cerrado el cerrojo. Pero lo hice. Ya aprendí a protegerme, hijo. Eso es algo que debí haber hecho hace 3 años». En las semanas siguientes, el proceso legal avanzó rápido. Jessica Smith fue formalmente acusada de fraude de activos, falsificación de documentos, abuso de ancianos, violación de una orden de restricción y allanamiento de morada. Jerry como cómplice, el notario falso por suplantación de identidad. Los 3 fueron condenados. Jessica, 7 años de prisión. Jerry, 5 años. El notario falso, 3 años. El día de la sentencia, estaba en la sala del tribunal con Louise a mi lado, con Robert representándome, y con David, mi hijo, que finalmente estaba del lado correcto. Cuando el juez leyó la sentencia, Jessica me miró desde el banquillo de los acusados. No quedaba nada de esa mujer segura y manipuladora que había entrado en mi casa hace 3 años. Solo quedaba una criminal derrotada en un uniforme naranja. No sentí alegría, ni siquiera satisfacción completa, solo alivio. Profundo, absoluto. Salimos del tribunal bajo un cielo despejado. Louise tomó mi brazo. «¿Cómo te sientes?» Como si finalmente pudiera respirar. David caminaba detrás de nosotros en silencio. Lo esperé. Nos detuvimos en la acera. «Mamá, nunca podré disculparme lo suficiente porque sé que te interrumpí y tienes razón». Nunca será sufficient. Pero David me miró. Miró hacia arriba. Tenía lágrimas en los ojos. Committest terribles errors. Me fallaste cuando más te necesitaba. Pero estos últimos meses, has intentado arreglarlo poco a poco, y eso cuenta. No borra el pasado. Pero cuenta. ¿Qué significa eso? Significa que estoy dispuesto a intentar reconstruir lo que se rompió entre nosotros. No será rápido. No será fácil, pero estoy dispuesto si tú también lo estás. Él se desmoronó. Me abrazó allí mismo en la acera, sollozando como un niño pequeño. «Lo prometo, mamá. Te juro que voy a pasar el resto de mi vida compensándote». «No necesito que pases tu vida compensándome», dije, acariciando su cabello que ya comenzaba a encanecer. «Solo necesito que seas un buen hijo de ahora en adelante. Que me respetes, que me valores, que recuerdes que esta relación son 2. Lo haré. Te lo prometo». Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Esa noche, de vuelta en casa,
Mi casa se recuperó limpia de serpientes. Louise preparó una cena especial, un guiso de carne abundante como en los viejos tiempos. Pan fresco. Nos sentamos los tres en el comedor, y por primera vez en 3 años, una cena en esa casa no estuvo cargada de tensión o miedo. Hubo risas, recuerdos compartidos, planes futuros. Después de la cena, subí a mi dormitorio, mi verdadero dormitorio, no el cuarto de servicio, y me senté en la cama que Henry había construido. Saqué su foto del cajón. Lo hice, mi amor, susurré. Recuperé nuestra casa. Recuperé nuestra dignidad, y estoy recuperando a nuestro hijo. Casi podía escuchar su voz respondiendo. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías, Marta. Guardé la foto con cuidado y apagué la luz. Afuera, la ciudad dormía pacíficamente. Adentro, en esta casa de paredes que habían visto tanto dolor, finalmente había paz. Pero esta historia aún no había terminado. Porque faltaba el capítulo más importante, el de la reconstrucción, del perdón, de convertir las cenizas en algo nuevo y hermoso. Y ese capítulo apenas comenzaba. La casa olía a café fresco y pan caliente. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la brisa fresca de una mañana de abril. En la sala, las fotografías de Henry sonreían de nuevo desde sus marcos en la pared. La porcelana, o lo que quedaba de ella después de mi ataque de ira, reposaba en su gabinete, con los fragmentos rotos reparados con la técnica japonesa del kintsugi, uniendo los fragmentos con resina dorada que hacía visibles pero hermosas las grietas, como cicatrices que cuentan historias de supervivencia. Estaba en la cocina removiendo una olla de sopa de verduras. Pero esta vez, nadie me arrebataría la olla de las manos. Esta vez cocinaba porque quería. Porque era mi cocina, mi casa, mi vida recuperada. La voz de la señora Miller, la vecina de Lisa, venía de la puerta principal. Estoy aquí. ¿Dónde quieres que ponga las cajas? En la sala, cariño. Gracias. Lisa entró cargando cajas de cartón llenas de mantas, almohadas y artículos de tocador. Detrás de ella venía Louise, quien había decidido mudarse permanentemente conmigo con más bolsas. Porque la casa ya no era solo mi refugio. Se había convertido en un refugio para otros. Hace 3 meses, mientras tomábamos café con Louise en la sala, tuve una revelación. Miré las habitaciones vacías. Ahora que David se había mudado a su propio apartamento, trabajando duro para pagar cada dólar que me debía. Y pensé en todas las mujeres que probablemente estaban pasando por lo que yo había pasado. Mujeres mayores despojadas por sus propias familias, maltratadas, ignoradas, borradas de sus propias vidas. Prima, le dije a Louise, ¿qué pensarías si convertimos esta casa en algo más? Y así nació la casa de Henry. Un refugio temporal para mujeres mayores en situaciones de abuso familiar o financiero, un lugar donde podían quedarse mientras resolvían sus problemas legales, recuperaban sus fuerzas y reconstruían sus vidas. No era un hogar de ancianos. No era caridad. Era un hogar. Louise utilizó sus contactos para conseguir apoyo legal gratuito para las mujeres que llegaban. Robert Davis ofrecía sus servicios pro bono 2 días a la semana. Lisa, que se había convertido en una nieta para mí, ayudaba con las redes sociales y la difusión. Y yo cocinaba, escuchaba, compartía mi historia. Les mostré que era posible levantarse después de la caída más dura. En 6 meses, habíamos ayudado a 14 mujeres. 14 historias de dolor que se convirtieron en historias de resiliencia. Esa mañana, esperábamos a la número 15. Su nombre era Estella, tenía 72 años. Su hijo y su nuera la habían dejado en la calle después de vender su casa, que en realidad era de Estella, y quedarse con el dinero. Robert estaba manejando su caso. El timbre sonó a las 10 en punto. Abrí la puerta. Allí estaba, una mujer encorvada con un suéter demasiado grande, una pequeña maleta llena de remiendos y unos ojos que habían llorado tanto que parecían secos. La señora Stella. Asintió sin hablar. Pase, por favor. Esta es su casa ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿De verdad? La llevé adentro. Le mostré su habitación limpia con ventanas que daban al jardín de rosas que había replantado, con sábanas frescas y una manta de lana tejida. Nada lujoso pero digno, acogedor. Esto es para mí, para ti. Por el tiempo que necesites. Ella se sentó en la cama y finalmente lloró. Lloró como yo había llorado tantas veces. Lloró con ese profundo sollozo de alguien que ha llevado el dolor demasiado tiempo. Me senté a su lado y tomé su mano arrugada, tan parecida a la mía. Yo también pasé por esto, le dije suavemente. Yo también pensé que no había salida, que era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil. Pero no lo era,
Y tú tampoco lo eres. Es solo que, mi hija, sé que duele más cuando es tu propia sangre. Pero Estella, escúchame. Tú vales más de lo que te hicieron creer. Y no estás sola. Ya no más. Esa tarde, organizamos una reunión en la sala de estar. Las 5 mujeres que actualmente viven en la casa de Henry se sentaron en círculo. Estella, aún tímida, se unió. Una por una, compartieron sus historias. Sara, de 66 años, despojada de su taller de costura por su hija. Betty, de 70 años, maltratada por su yerno, quien la culpaba de todos los problemas del matrimonio. Celia, de 63 años, cuyo hijo adicto le robaba su pensión mes tras mes. Historias diferentes, pero el mismo dolor, la misma traición, el mismo sentimiento de ser invisible. ¿Y qué hiciste?, preguntó Estella con voz temblorosa. Nos defendimos, respondió Sara con orgullo. Con la ayuda del abogado Robert, recuperé mi tienda, y ahora mi hija ni siquiera se atreve a acercarse. Obtuve una orden de restricción contra mi yerno, añadió Betty. Mi hija tuvo que elegir. Ella eligió a su esposo. Duele, no voy a mentir. Pero al menos ahora tengo paz. Y yo dije, Celia, con una sonrisa cansada, metí a mi hijo en rehabilitación a la fuerza. Fue lo más difícil que hice en mi vida. Pero si no lo hubiera hecho, estaría muerto. O él lo estaría. Estella los miró con algo que empezaba a parecerse a la esperanza. ¿De verdad crees que yo también puedo? No lo creemos, dije firmemente. Lo sabemos porque lo vivimos y porque estamos aquí para ayudarte. Los meses que siguieron fueron de sanación. No solo para las mujeres que pasaban por la casa de Henry, sino también para mí. Cada historia que escuchaba, cada victoria legal que celebrábamos, cada vez que veía a una mujer recuperar su dignidad, era como sanar una parte de mi propia herida. David venía a visitarme todos los domingos. Trea Flores. A veces ayudaba con las reparaciones en la casa. Había aprendido carpintería básica en YouTube. Poco a poco, conversación tras conversación, el abismo entre nosotros se fue estrechando. Una tarde, mientras reparaba una puerta del patio, se detuvo y me miró. Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente? Lo pensé antes de responder. No lo sé, David. Hay cosas que no se olvidan. Pero me detuve, eligiendo mis palabras con cuidado. Estoy aprendiendo que el perdón no significa olvidar. Significa decidir no dejar que el pasado controle tu presente. Y tu presente incluye tenerme en tu vida. Sí, dije después de un momento. Pero en otros términos. Ya no soy la madre que se deja pisotear por miedo a perder a su hijo. Ahora soy la madre que se respeta a sí misma. Y si quieres estar en mi vida, tienes que respetar eso. Lo hago. Lo respeto. Y te admiro, mamá. Lo que hiciste, lo que estás haciendo con esta casa es increíble. Sentí algo cálido en el pecho. No era el amor ciego e incondicional de antes. Era algo más maduro, más real. Gracias, hijo. Un año después de que Jessica fuera condenada, la casa de Henry se había convertido en un referente en la ciudad. Artículos en el periódico local, una entrevista en la radio estatal, donaciones de la comunidad, más abogados voluntarios. Habíamos ayudado a 37 mujeres, 37 vidas recuperadas, y cada una de ellas me recordaba por qué había valido la pena luchar. ¿Por qué había valido la pena romper esos platos de porcelana en un ataque de rabia desesperada? ¿Por qué había valido la pena registrar cada insulto, cada humillación, cada momento de dolor? Porque del dolor más profundo puede nacer la mayor fortaleza. Una tarde de diciembre, justo antes de Navidad, estaba en el jardín regando los rosales cuando Louise salió con el teléfono en la mano. Prima, tienes que escuchar esto. Era un mensaje de voz de una joven, con la voz entrecortada por el llanto. Señora Miller, no me conoce. Mi nombre es Patricia. Vi tu entrevista. Mi abuela está pasando por algo similar a lo que tú pasaste. Sus propios hijos le están despojando de su casa. No sé qué hacer. No tengo dinero para abogados. Pero cuando te escuché hablar, pensé que tal vez podrías ayudarnos o al menos decirnos cómo empezar. Por favor. Mi abuela tiene 74 años y está perdiendo la fe en todo. Pero tu historia le dio esperanza. Y a mí también. Me quedé allí con la manguera goteando en mis manos y lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Vas a llamarla?, preguntó Louise. Por supuesto, la voy a llamar. Y la voy a ayudar. Como alguien debería haberme ayudado cuando más lo necesitaba. Esa Navidad fue diferente a todas las anteriores. Decoramos la casa de Henry con luces de colores, un árbol en la sala de estar y guirnaldas en cada ventana. Las 6 mujeres que vivían con nosotros ayudaron con la cena,
dulces y salados, pavo asado con ponche de frutas, ensalada de manzana. David vino con su nueva novia, una mujer genuina y trabajadora que me trató con respeto desde el primer momento. Lisa trajo a su familia. Robert vino con su esposa e hijos. La casa, esa casa que había visto tanto dolor, tanto maltrato, tanta oscuridad, ahora rebosaba de risas, abrazos y luz. Después de la cena, cuando todos hablaban en la sala, subí a mi habitación. Saqué la fotografía de Henry. Lo sostuve contra mi pecho. Mira lo que hicimos, mi amor, susurré. Esta casa que construimos juntos ahora está salvando vidas. Ojalá pudieras verla. Casi podía sentir su sonrisa, su orgullo, su amor que nunca realmente se fue. Bajé las escaleras. An eldiscansilo. Midatova mira la ashina an la solida estar. Mujeres de todas las edades riendo juntas, compartiendo historias, encontrando familia en lugares inesperados. Y me di cuenta de algo. Había perdido mucho. 3 años de mi vida, 00,000. La inocencia de creer ciegamente en la familia, parte de la relación con mi hijo. Pero yo también había ganado. Había ganado una fuerza que no sabía que tenía. Propósito que nunca imagine. Una familia elegida, no de sangre, sino de espíritu. Y sobre todo, me había recuperado a mí misma. La Marta que existía antes. El miedo y la soledad me convencieron de aceptar migajas cuando merecía un banquete completo. Bajé el último escalón y entré en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Un brindis, sugirió Louise, levantando su copa de ponche. Sí, dije, tomando la mía. Quiero decir algo. La sala se quedó en silencio. Este año, aprendí algo que quiero compartir con todos ustedes. Comencé a observar especialmente a las mujeres de la casa de Henry. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Que la edad no es debilidad. Es experiencia. Que el amor familiar no significa dejarse destruir. Y que cuando tocas fondo, cuando piensas que ya no puedes seguir, es cuando descubres de que estás realmente hecho. Sara se secó una lágrima. Betty asintió vigorosamente. Estella, que ya llevaba con nosotros 3 meses y cuyo caso estaba progresando bien, sonrió por primera vez desde que llegó. Si hay alguien escuchando esto que esté pasando por algo similar, continué, quiero que sepas que eres valioso. Sus vidas importan. Tu dignidad no es negociable, y nunca, jamás, estás solo. Siempre hay manos dispuestas a ayudar. Solo tienes que atreverte a preguntar. Salud, gritó Louise. Salud, respondimos todos. El sonido de las copas chocando llenó la habitación. Y en ese momento, al ver a todas esas mujeres que habían encontrado fuerza en sus cicatrices, supe que había encontrado mi verdadero propósito. No era solo vivir. Era vivir con dignidad, con fuerza, con la certeza de que merecía respeto, y ayudar a otros a descubrir lo mismo. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a estar en silencio, me senté en el porche trasero. Las estrellas brillaban sobre la ciudad. El aire olía a tierra mojada y rosas. Y por primera vez en años, quizás en décadas, me sentí completamente en paz. Porque había aprendido la lección más importante. La verdadera riqueza no está en lo que posees. Es en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu valor, tu voz. Y esas cosas una vez que las recuperas, nadie, absolutamente nadie puede arrebatarlas de nuevo. Reflexión final. Si esta historia llegó a tu corazón, si tocó algo dentro de ti, házmelo saber en los comentarios desde donde la estás viendo. ¿Pasaste por algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Porque estas historias no son solo entretenimiento. Son recordatorios de que podemos levantarnos, de que merecemos respeto, de que nunca es tarde para recuperar lo que es nuestro. Y si hoy alguien te está haciendo sentir pequeño, invisible, inútil, recuerda a Marta. Recuerda que una mujer de 69 años destruyó un imperio de mentiras con nada más que coraje y determinación. Si ella pudo, tú también puedes. Dale like a este video SIT Inspiro. Suscríbete al canal para más historias de mujeres que se niegan a rendirse y comparte esto con alguien que necesita recordar su propio poder. Porque la dignidad no tiene edad y la verdadera fuerza no grita. Simplemente se levanta y no se arrodilla de nuevo. El fin.